Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al shiur de hoy. Hoy estamos en el 6 de Nisan, 31 de marzo, y vamos a estudiar un pasuk en la parashat de esta semana, parashat Tzav. Yo puse ahí, están los textos en la página de Facebook, los que lo tienen, y si no, lo pueden bajar también en el app, la aplicación que se llama Shiurim, y ahí ustedes tienen el Humash con Rashi, además de otros textos de estudio diario. Muy lindo, lo recomiendo, y ahí va a estar el texto con Rashi traducido al español que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar con el texto, Parashat Tzav, Levítico, capítulo 6, versículo 1. Vaidaber Hashem el Moshe limor, Dios le habló a Moshe diciendo, Tzav et Aarón vet banav limor, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, Zot Torat haOlah, estas son las leyes referentes a la Olah, al sacrificio de ascensión, Hi haOlah al Mogdah al Mizbeach kol halayla ad haboker vesh Mizbeach tukad bo. O sea, de que le va diciendo cómo tienen que ser las leyes de ese tipo de sacrificio. El Kohen mideivad, el Kohen tiene que vestirse con su ropa de lino, y ropa y pantalones de lino tiene que tener vestido. Veherim et hadeshen, tiene que levantar el deshen. ¿Qué es el deshen? Ese es un tema bastante central en el shiur de hoy. En el templo habían dos altares, un altar exterior y un altar interior. El altar interior se usaba para ofrendar incienso y el altar exterior ahí es donde se quemaban los sacrificios animales. Entonces, todos los días se acumulaba ceniza, porque de tantos sacrificios y tanta leña que se quemaba, se acumulaba ceniza. Entonces, parte del servicio en el templo fue cada día sacar algo de esa ceniza acumulada, y había todo el trabajo que había que hacer con esto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el versículo 3. El Kohen tiene que vestirse con su ropa de lino, y tiene que levantar el deshen, esa ceniza acumulada. Sacaba un palillo, una pala, digamos, de ceniza cada día. Entonces, esa ceniza la tenía que levantar una parte y la ponía al lado del altar, en el piso al lado del altar. Acto siguiente, versículo 4, que es lo que vamos a enfocalizarnos hoy. Ufashat et begadav, y debe sacar su ropa que tenía puesta, ולבש בגדים אחרים, tiene que vestirse con otras ropas diferentes, והוציא את הדשן, tiene que sacar esa ceniza que se había sacado del altar y puesto en el piso al lado del altar, ahora tiene que cambiar de ropa y sacar esa ceniza, el mechutz lamachane, fuera del campamento, el makom tahor, a un lugar puro. Después sigue el pasuk diciendo de que el fuego siempre tiene que estar ahí, tiene que siempre haber fuego arriba del altar. Y sigue la Torah hablando de todo ese tema, porque siempre tiene que haber fuego. Ahora, vamos a ver el versículo 4, ¿qué dice Rashi? Entonces Rashi dice, como ustedes tienen ahí el texto, Rashi dice, si cita del pasuk, ufashat et begadav, el pasuk dice que tiene que sacar su ropa, ¿sí? Y poner otra ropa. Dice Rashi, ufashat et begadav, tiene que sacar
la ropa que tenía puesta cuando sacó la ceniza del altar para colocarla en la base, o sea, al lado del altar, tiene que sacar esa ropa, ponerse otra para sacar la ceniza de la proximidad del altar para afuera del templo. Dice Rashi, Ufashat et begadav, se desprenderá de sus vestiduras. Dice Rashi, Ein zochova, eso no es una obligación. Ela derech eretz, sino de que es un comportamiento digno. ¿Para qué? שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד. Para que al sacar las cenizas, el Cohen no ensucie las vestiduras con las que constantemente realiza el servicio del templo. Con la misma indumentaria. Begadim shebishel bahen, que dirá el rabo, con la misma indumentaria que un sirviente cocinó en una olla para su amo, alguien zog behen kos le rabo no deberá servirle la copa a su amo. Lekach, por esta razón, de lavash begadim acherim pchutin mehem. Por esta razón, la Torah dice, vestirá otras vestimentas, lo que implica que las otras deberán ser inferiores a las primeras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Rashi acá? Lo que dice Rashi acá está explicando, está explicando de que por qué tiene que cambiar la ropa. Dice dos motivos, de hecho. Uno es para que no se ensucie la ropa que usa para los servicios en el templo, para que no se ensucien. Entonces, hay que cambiar de ropa. Y también usa la metáfora que la ropa que uno usa en la cocina, no la utiliza para servir la comida a su amo. Ahora, antes de entrar a todo este tema, quería simplemente dar una introducción. ¿Cómo es el tema del estudio de Rashi? En la Torah hay muchos niveles de estudio y de interpretación. Está Pshat, Remes, Drush, Sod, son las cuatro categorías generales. Uno puede y debe entender, antes que nada, tiene que entender la base, lo básico de cada cosa. Después uno puede entender entre líneas, puede entender más abstracto, puede llegar a los secretos de la Torah. Pero cada forma de estudio tiene su propia disciplina y su propio sistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos Rashi, Rashi declaró cuál es su objetivo. Su objetivo acá es explicar el Pshat. Significa explicar el nivel básico de comprensión del Pasuk. Rashi no tiene como objetivo traer todas las fuentes talmúdicas que hacen referencia a un versículo. Rashi únicamente quiere explicar alguna pregunta que puede surgir de la lectura primaria de los textos, y las respuestas tienen que también responder a ese tipo de preguntas. Entonces, con esa introducción, vamos a empezar a analizar qué es lo que Rashi dice y qué es lo que no dice, por qué dice lo que dice y por qué no dice lo que no dice. Y todo tiene que coincidir con ese criterio de que Rashi viene a explicarnos esa dimensión de las cosas. ¿Ok? Ahora, además de eso, además de la explicación básica de los versículos, contiene también enseñanzas filosóficas muy profundas, pero para llegar a eso, uno primero tiene que entender el primer paso. Uno no puede correr antes de gatear. Uno tiene que aprender a gatear primero. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a analizar el texto acá, según el análisis que el Rebbe hace sobre el comentario de Rashi. Para los que no
o sea, los que vienen primera vez a estudiar este tema, a partir del año 65, cuando falleció la madre del Rebbe, en cada Fabrengen de ese año, el Rebbe empezó un sistema de estudio de Rashi, con el primer pasuk y último pasuk de la parashá de cada semana, explicando y introduciendo todo ese sistema de estudio y análisis de Rashi. Y a lo largo de los años explicó muchos comentarios de Rashi. En cada vez que había un Fabrengen en Shabbat, el Rebbe seleccionaba un versículo, a veces más, pero generalmente uno, para explicar por qué Rashi dice lo que dice, por qué no dice lo que no dice, y se fue desarrollando toda una disciplina de estudio en ese tema. Entonces vamos a empezar ahora con una explicación que el Rebbe da sobre este Rashi. Entonces acá, ¿qué es lo que desprendemos de ese texto? De que Rashi está diciendo dos cosas. ¿Sí? Una cosa que tiene que ver con la ropa, que por qué hay que cambiar la ropa antes de sacar la ceniza para fuera del templo, para no ensuciar la ropa que uno utiliza generalmente. La ropa que uno utiliza en el templo tiene que ser digna, tiene que ser linda, tiene que ser limpia. Entonces aquí hay un trabajo que ensucia, hay que tomar la precaución para no ensuciar la ropa que se utiliza normalmente en el templo. Rashi trae también otra cosa, de que hay otro motivo por qué cambiar la ropa, que no es una cuestión que tiene que ver con la ropa, sino que tiene que ver con el Kohen mismo. O sea, de que no corresponde que el cocinero salga a entregar la comida con la misma ropa que tiene puesta en la cocina. Hay ropa de cocina y hay ropa o sea, más elegante que uno pone para servir la comida. Y entonces, por lo tanto, hay que cambiar la ropa. O sea, o es una precaución que tiene que ver con la ropa, o es una precaución que tiene que ver con la manera de que el Kohen haga las cosas. Entonces, la pregunta es, Rashi, como dijimos, no viene a traer todas las fuentes y explicar la filosofía de las mitzvot. Rashi viene a explicar Pshuto shel Mikra. Pshuto shel Mikra significa las cosas básicas del texto. Entonces, hay que entender por qué trae las dos explicaciones acá. En cuanto a la primera explicación, ¿por qué Rashi tiene que explicar algo? ¿Qué es lo que no se entendió para que Rashi venga a explicar? Entonces, en cuanto a la primera explicación que Rashi da, que se cambia la ropa para no ensuciar la ropa, entonces se puede entender porque Rashi dice, porque la Torah se extiende en el tema de la ropa, porque ¿qué dice la Torah? La Torah dice de que para el Pasuk Gimel, ¿sí? Versículo 3, de que el Kohen tiene que vestirse con su ropa de lino para levantar la ceniza del altar, ¿no? Y lo coloca al lado del altar. Y después en versículo 4, ¿qué dice? Tiene que sacar esa ropa que tenía puesta, vestirse con otra ropa y sacar la ceniza para afuera del templo. Entonces, ¿por qué la Torah no dice simplemente que se ponga otra ropa? ¿Por qué dice que tiene que sacar la ropa que tenía puesta y ponerse otra ropa? Entonces, con decir que tienes que vestirte, nuevamente se entiende que tiene que sacar la ropa que tenía puesta, ¿no? Entonces, ¿por qué la Torah se extiende más de la cuenta? Entonces, de eso se entiende de que el vestirse con la ropa por segunda vez tenía como objetivo proteger la limpieza de la ropa anterior. O sea, de que el énfasis acá es sacar la ropa que tenía puesta y uno va a salir desnudo, pone otra ropa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Rashi explica, de que la forma como la Torah enfatiza que tiene que sacar su ropa anterior, nos quiere decir que el tema acá es para no ensuciar esa ropa. Ok, muy bien.
pero no se entiende cuál es la razón para dar la segunda explicación. ¿Qué tiene que ver la metáfora de cocinero y mozo, de que la ropa que uno utiliza para cocinar no es la misma ropa que uno utiliza para servir la comida? Ahora, uno podría decir, ¿no?, de que Rashi dice eso para explicar el final de su comentario. ¿Qué es el final de su comentario? Dice Rashi, de que tiene que poner, la Torah dice, velavash begadim acherim, que tiene que poner otras ropas. La idea es, otras ropas significa no solamente otras de la misma calidad, sino otras de otra calidad, de una calidad inferior. O sea, la ropa que se pone para sacar la ceniza al lugar donde juntaban la ceniza fuera del templo, que no solamente poner otra ropa igual a la que tenía, sino otras en el sentido de otra calidad. Para eso tiene que dar la introducción de que la diferencia entre cocinar y presentar la comida, servir la comida, pero no podemos decir que eso es de que Rashi viene acá para venir a explicar eso. ¿Por qué? Porque vemos de que eso viene como continuación, el tema de mozo y cocinero viene como continuación a lo que Rashi dice anteriormente y no simplemente como introducción a lo que Rashi dice al final. Sí, porque viene en el mismo titular de Ufashatet Bagadav, que saca a su ropa. Entonces no es de que viene a explicar la siguiente parte del versículo que se refiere a ponerse otra ropa para explicar que es ropa de otra calidad, una calidad inferior, y para eso tiene que dar una explicación. Si fuera así, Rashi tendría que dividir su comentario en dos. La primera parte que se refiere a lo que dice el pasuk, que tiene que sacar su ropa, y la segunda parte explicar, citar del versículo, y se vestirá con otras ropas, y dar la explicación y la metáfora de cocinero y mozo. Rashi no lo hace, significa que todo viene como parte de la explicación sobre el tema de sacar la ropa. Y también hay que entender, o sea, también de acuerdo a la primera explicación, se entiende por qué hay que poner ropa de calidad inferior. Porque si lo que queremos hacer acá es evitar ensuciar la ropa que se usaba en el templo y se pone otra ropa, de ahí se entiende que es una ropa que se usa para tareas que ensucian y es de otra calidad. No hace falta la metáfora de cocinero y mozo para explicar la idea de que la ropa que se vaya a utilizar para sacar la ceniza, que sea de una calidad inferior. Entonces la pregunta es por qué Rashi trae esas dos explicaciones cuando hubiese alcanzado con la primera, con decir de que no queremos ensuciar la ropa que se usa en el servicio del templo, por eso hay que poner otra ropa para sacar la ceniza, se entiende, con eso alcanzaría. Porque Rashi tiene que agregar otra cosa más, hablándonos de la ropa de cocina y la ropa de servir la comida. Entonces podemos decir, dice el Rebbe, de que acá Rashi viene a explicar una dificultad que se presenta en el versículo. Una dificultad lógica. ¿Por qué? Porque, como leímos antes, ese versículo viene a continuación del versículo anterior. ¿Qué dice en el versículo anterior, versículo 3? ¿Qué dice? Velavash ha-kohen midovad, o sea, el kohen tiene que vestirse con su ropa de lino, tiene que levantar del montículo de ceniza que había en el altar acumulado de todos los fuegos que había. Entonces, tiene que levantar una parte de esa ceniza y lo coloca al lado del altar. ¿Sí? Entonces, el versículo anterior, ¿de qué está hablando? Está hablando de que, o sea, la pregunta es, o sea, uno tiene que cambiar la ropa para no ensuciarse, pero cuando el versículo anterior nos dice cuál es
el paso antes de sacar la ceniza para afuera, sacarlo del altar. Entonces, ¿eso no ensucia? Cuando está ahí sacando la ceniza del altar para colocarlo en el piso al lado del altar, también se está ensuciando. Entonces, aunque uno puede decir de que se ensucia más sacando la ropa para hacer la ceniza para afuera, entonces, ¿por qué no sacar la ropa, cambiar la ropa antes de sacar la ceniza del altar? ¿Por qué cambiar la ropa entre los dos pasos que tienen que ver con la ceniza? Si es para no ensuciarse, tendría sentido ponerte la ropa inferior antes de subir al altar para sacar la ceniza del altar y colocarla en el piso. Y luego, el siguiente paso, lo sacas para afuera. ¿Por qué el acto de sacar la ceniza del altar se hacía con la ropa común que se usaba en el templo, y solamente para sacar la ceniza del templo para afuera, antes de hacer eso, se cambiaba la ropa para ropa inferior? La lógica indicaría que tendría que cambiar la ropa antes de empezar a trabajar con la ceniza, el primer paso, no solamente antes del segundo paso. Entonces, para contestar esa pregunta que surge basado en la primera explicación, que es para no ensuciar la ropa, Rashi explica el tema usando la metáfora que la ropa que se utiliza para cocinar no es la misma ropa que se usa para servir la comida. Entonces, ahora vamos a ver qué quiere decir. Entonces, aquí dice de que, así, de que se cambiaba la ropa antes de sacar la ceniza del templo para no ensuciar la ropa que se utilizaba para los demás servicios en el templo. Hay una precisión ahí, o sea, de vuelta vamos a ver lo que dice, ¿no? Dice así: con la misma indumentaria que cocinó en una olla para su amo, no deberá servir la copa a su amo. No, antes, perdón. Este requerimiento no constituye una obligación, sino que simplemente es un comportamiento digno para que al sacar las cenizas, el cohen no ensucie las vestiduras con las que constantemente realiza el servicio en el templo. Quiere decir acá, hay una precisión, y es de que sacar la ceniza del altar es parte de los servicios del templo. Sacar la ceniza del templo para afuera es una categoría aparte. Entonces, ¿por qué vamos a decir de que sacar la ceniza del templo, del altar, es parte de los servicios del templo y se hace con ropa que se usa para servicios del templo? Y sacar la ceniza del templo para afuera es una categoría aparte para la cual se pone ropa inferior para no ensuciar la ropa que se usa para los servicios del templo. ¿Por qué hay esa distinción de que sacar la ceniza del altar se considera uno de los servicios del templo y sacar la ceniza al lado del altar para afuera no se considera de esa categoría? Por eso lo explica Rashi a través del ejemplo de un cocinero, la ropa que se usa en la cocina y la ropa que se pone para servir la comida. ¿Por qué? Hay diferencias entre cocinar y servir. ¿Cuál es la diferencia? Cocinar no se hace delante del amo, hablando de un sirviente, digamos, en este caso. No se hace delante del amo. En cambio, servir la comida, sí. Ese es el punto clave acá.
cocinar no solamente porque es más sucio o no sucio, porque si fuera así, ¿qué diferencia es sacar la ceniza del altar? También es sucio, no ese es el tema. El tema es si es algo que se hace delante del amo o no delante del amo. La cocina generalmente no es delante del amo, servir sí. Y eso diferencia entre sacar la ceniza del altar y sacar la ceniza del templo para afuera. A pesar de que en ambos casos se trata de sacar la ceniza, pero cuando levantamos la ceniza del altar, ¿dónde la colocamos? Al lado del altar. En cambio, cuando el siguiente paso es sacar la ceniza para afuera del campamento, para afuera del templo, entonces resulta siendo de que levantar la ceniza del altar está delante de su amo, está dentro del templo, digamos, por eso hay que tener ropa importante, porque es como servir la comida. En cambio, el sacar la ceniza para afuera se considera que es algo que no está delante de su amo, por más que se empiece delante de su amo, pero lo principal, el objetivo principal es como cocinar, es una actividad preparatoria, preparatoria y de apoyo, digamos, de que se hace fuera de la presencia de su amo, fuera del Beit HaMikdash, como la cocina, digamos, y entonces para eso se pone otra ropa. O sea, para servir al amo se pone ropa importante y otras tareas que no tienen que ver con presencia del amo, ahí se pone otra ropa. Y después hay otro tema acá. ¿Qué diferencia hay entre cocinar y servir? Cocinar es una preparación para servir a su amo. En cambio, servir la comida, eso es no la preparación, eso es el servicio en sí. O sea, de que servir la copa o servir la comida no es el final de un proceso, sino que ese es el objetivo. El cocinar es una preparación para el objetivo central, que es servir la comida. Entonces, esa es la diferencia entre levantar la ceniza del altar y sacar la ceniza del templo. Levantar la ceniza del altar es una mitzvah en sí. O sea, es el final del sacrificio. O sea, uno trae todo el proceso de sacrificio, uno trae el animal y lo lleva y lo hacen shchita, lo suben, todo lo que hacen, lo queman, y ahí no terminó el tema. ¿Cuándo termina el tema? Cuando levanta esa cantidad de ceniza y la saca del altar. Y ahí termina todo el proceso. Ahora, sacar la ceniza del templo para afuera es solamente un trabajo auxiliar. O sea, eso es para que haya un lugar más limpio para poder seguir trayendo más sacrificios. Entonces, con eso se entiende de que cuando Rashi agrega el tema, la metáfora, que la ropa que se utiliza para cocinar para su amo, no la utiliza para servir la comida a su amo, con eso quiere agregar que el tema acá no es solamente una precaución para no ensuciar la ropa sacerdotal. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se hacían en el templo se ensuciaba la ropa. Se degollaba el animal, se llevaba la sangre, se salpicaba en el altar y todo eso. Hay mucha oportunidad para ensuciar la ropa. Y, por supuesto, levantar la ceniza del altar puede ensuciar la ropa. Significa entonces de que no es solamente una preocupación de que la ropa no se ensucie, sino de que depende lo que uno hace delante de su amo.
y el objetivo es servir a su amo, ahí no se considera su suciedad, porque es parte del trabajo. Entonces, es lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y si sirve, digamos, vamos a decir, sirve el plato de comida a su amo y se ensucia con salpica. Eso es parte del tema. En cambio, la ropa que usa para un servicio no delante de su amo, eso sí se considera suciedad. Si viene con la ropa que usó en la cocina, todo sucio, para servir al amo, eso es una ofensa, es falta de respeto. A diferencia de que su ropa de mozo se ensucia, eso es otra historia. Entonces, eso es lo que Rashi nos quiere explicar acá. Esa es la diferencia entre levantar la ceniza del altar, para lo cual se usaba la ropa que se usaba en todos los servicios del templo. En cambio, para sacar la ceniza del templo para afuera, para ahí se ponía otra ropa de otra calidad. ¿Por qué? Porque una cosa estaba considerado servir al amo delante, o sea, algo que se hace delante del amo, y lo otro es algo que se hace en la cocina, o sea, fuera de la presencia del amo. Ahora entendemos por qué Rashi trae esas dos explicaciones, explicando de que la Torah enfatiza que había que sacar la ropa. No nos dice solamente que tiene que ponerse otra ropa. Sacar esa ropa y poner otra nos está enfatizando que hay dos categorías de ropa. ¿Por qué? Porque ahí hay un corte entre lo que es el final del servicio delante del amo y lo que es ya el comienzo de un trabajo de otra categoría, una categoría auxiliar. Hasta ahí llegamos con la explicación, digamos, del texto. Ahora el Rebbe siempre, generalmente, entra a compartir una dimensión más filosófica y más mística, cabalística, hasídica. Se llama Yeina Shel Torah, la parte vitivinícola de la Torah. ¿Qué significa la parte vitivinícola? La Torah, el vino representa el secreto de la Torah. Dice el Talmud, Nichnas yain yatsa sod, cuando entra el vino sale el secreto. ¿Por qué es así? Porque el valor numérico de vino, yain, es 70. El valor numérico de sod, secreto, 70. Tiene el mismo valor numérico, secreto y vino. Entra el vino, sale el secreto. Pero no solamente por el valor numérico que tienen en común, porque hay muchas palabras que pueden sumar 70 y no necesariamente tienen una conexión. Hay una conexión conceptual acá, y es, ¿qué es el vino? ¿Cómo se hace vino? Se toma uvas, se deja fermentar, y con el tiempo automáticamente sale el vino. O sea, el vino viene a ser el secreto de la uva. Es algo implícito en la uva que por medio del proceso de fermentación sale el vino. Entonces, lo mismo es cuando uno toma vino, tienen en uno ese mismo efecto que revela su secreto. Así es físicamente, así es también espiritualmente, de que en la Torah se compara con alimentación y hay distintos tipos de alimentación. Hay alimentación básica, pan y agua. Hay alimentación que nutre más, verduras, fruta, verdura, proteínas. Después hay comida que no es imprescindible, pero agrega gusto a la vida, frutas o lo que fuera. Y después hay vino. Uno puede vivir toda la vida sin vino. El vino uno la toma, además del gusto, por el efecto que hace de alegrar a la persona. Y como dijimos antes, ayuda a revelar una parte oculta de sí mismo. Entonces, lo mismo tiene su paralelo en la Torah. Está aquello la Torah que tenemos que estudiar todos los días, lo básico, como agua. Así como uno no vive mucho tiempo sin agua, uno no puede sobrevivir espiritualmente sin Torah, y hay ese nivel básico de pan y agua. Después hay cosas de Torah que te agregan gusto a la vida, que te fortifican, que te hacen tener una espiritualidad más robusta. Y después está la parte vitivinícola de la Torah, que viene a ser los secretos de la Torah, que a su vez sirven para nutrir y activar la parte secreta tuya, que viene a ser la parte subconsciente de uno. De hecho, hay 5 niveles en la Torah, y hay 5 niveles en el alma.
está Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh es el carácter, Ruach son las emociones, Neshama la parte intelectual, Hayá la parte subconsciente y Hidá la esencia. Lo mismo en la Torah, tenemos Pshat, el nivel básico corresponde al Nefesh, a nuestra actuación terrenal, hacer y no hacer. Remes corresponde a la parte emocional de la persona, Drush a la parte intelectual de la persona y Sot, la parte secreta, la Kabbalah, a la parte subconsciente de la persona. Y después hay un quinto nivel que viene a ser aceite. Aceite flota arriba de todos los líquidos, no se mezcla con líquidos y a su vez penetra profundamente en sólidos. Entonces, y el aceite sirve para realzar el gusto de la comida. Y eso viene a ser Hasidut. Hasidut viene a ser la esencia de la Torah, que por un lado flota y no, como el aceite, no se mezcla, por otro lado se combina con todo. Y entonces, el Rebbe siempre traía la dimensión vitivinícola de la explicación de Rashi, trayendo del Shalom HaKadosh, el Shlomo Alevi Horowitz, una gran autoridad cabalística, talmúdica, lágica. Entonces, él decía de que en la explicación de Rashi, por más que puede parecer algo tan sencillo, está el tema de secretos de la Torah. El Alter Rebbe también lo traía, de que está Yenash el Torah, la parte vitivinícola de la Torah está implícita en la explicación de Rashi. Entonces, tomando todo lo que dijimos hasta ahora, las uvas, ahora vamos a hacer el vino, vamos a ver el vino que sale de todo esto. Entonces, el Rebbe dice así, muy bien, basándonos en lo que dice Rashi, uno podría preguntarse, siendo de que sacar la ceniza del templo se compara con cocinar en la cocina, y por eso había que cambiar la ropa. La pregunta es, ¿por qué lo tenía que hacer la misma persona? ¿Por qué no designar otra persona para esa tarea? Generalmente hay una persona en la cocina cocinando y otra persona que es el mozo que sirve la comida. No solamente es una cuestión de cambio de ropa, son dos tareas diferentes. Entonces la pregunta es, ¿por qué solo cambiar la ropa? Si son trabajos tan diferentes, ¿por qué no designar otra persona para cada tarea? Y vemos de que a pesar de que son tareas tan radicalmente diferentes, tenía que ser por medio de la persona, corresponde de que el mismo Cohen que se ocupa con levantar la ceniza del altar y colocarla al lado del altar, sea quien después lleva la ceniza para afuera, solamente cambiando la ropa entre una tarea y otra. Entonces, dice el Rebbe, aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos integrantes de esa nación de sacerdotes, como dice el Pasuk, el versículo en Éxodo 19:6, dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. O sea, cada uno de nosotros somos como los sacerdotes en el templo, en cierta forma, por más que no podríamos hacer los servicios sacerdotales en el templo físicamente, cada uno sí puede aplicarlo a su vida personal en forma espiritual. Entonces aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros en nuestro servicio para con Dios. Y en dos planos. Uno en cuanto a uno mismo. Entonces, además del hecho que uno en general no tiene que estar comparando cuál mitzvah es más importante, qué es lo que es más importante, menos importante, sino de que uno tiene que cumplir lo que Dios le manda hacer con la misma dedicación. Entonces, esa dedicación tiene que estar no solamente en la ejecución de la mitzvah en sí, sino también en los pasos preparativos. Sí, como encontramos en el Talmud, que cuenta del gran sabio Rebejía, de que enseñó a niños, pero primero fue a tejerse redes, y después fue a cazar ciervos, y después los fainó, y de su piel hizo pergamino, y escribió sobre pergamino
libros de Torah y después agarró niños y a uno le enseñó Bereshit y a otro Shemot, Vayikra. Y eso fue todo el proceso que él hizo. O sea, él no se dedicó solamente con el final del proceso para enseñar, sino se ocupó de todo lo que hacía falta hacer. Desde tender redes, desde tejer las redes, tenderlas, atrapar los ciervos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hizo con la misma dedicación como la enseñanza. ¿Por qué? Porque por más que era un trabajo auxiliar y preparatorio, lo hizo con las mismas ganas con las que hizo la tarea más importante, que era enseñar. ¿Y cómo puede uno tener el mismo entusiasmo por cosas importantes y cosas aparentemente más triviales? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre algo más importante y menos importante? Es desde el punto de vista de uno. O sea, de que cuando uno se siente importante, entonces quiere hacer cosas importantes. Y siente de cosas auxiliares o triviales, no es para uno, lo delega a otra persona. Pero desde el punto de vista de Dios, no hay diferencia entre una mitzvah y la parte preparatoria. Es todo parte del tema. O sea, entonces cuando uno hace algo para servir a Dios, por más que es un paso previo al objetivo central de la cosa, lo hace con todas las ganas de la vida. ¿Por qué? Porque es parte de servir a Dios. Como la persona... entonces, una persona que está totalmente dedicada a lo que Dios quiere, entonces ahí no le importa qué tarea le toca, qué es lo que Dios quiere de él en este momento, y lo hace con las mismas ganas que cualquier cosa importante. Hay un ejemplo, una vez vi un video para niños, que un niño estaba sentado ahí en una pizzería muy deprimido. Alguien se le acerca y dice, ¿qué te pasa? Dice, porque mi mamá me trata de basurero. Dice, ¿tu mamá te trata de basurero? ¿Cómo te trata de basurero? Sí, porque me pidió que yo saque la basura y yo no soy basurero. Entonces la persona se siente, le explica, mira, cuando tu madre te pide sacar la basura para afuera de la casa, en ese momento no sos basurero. En ese momento tú tenés la oportunidad de cumplir con uno de los 10 mandamientos, que es honrar a tu padre y a tu madre. El hecho que tu madre te pide algo, tenés ahora la oportunidad de cumplir con ese mandato divino. El hecho que te pida sacar basura o vestirte lindo, lo que fuera, es secundario, totalmente es irrelevante. Entonces, cuando tu madre te pide sacar la basura, sentirte feliz y honrado y privilegiado que puedes cumplir con ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, eso es el punto acá. O sea, si una persona está pensando en sí mismo y su imagen y sus preferencias personales, hace una distinción. Si es que me piden sacar basura o si es que me piden... no sé, algo muy importante. Pero si el objetivo acá es servir a Dios, entonces tanto me da. Si quiere que haga esto, haga lo otro, lo importante es saber qué es lo que Él quiere y poder yo cumplir, porque el objetivo es cumplir lo que Él quiere, no que Él me dé a mí lo que yo quiero en esa situación. Me viene a la mente una historia también de mi tío abuelo, que en paz descanse, Mendel Futefas, que fue encarcelado en Siberia. Conté esa historia muchas veces, pero cada vez que la cuento, me inspiro yo. Entonces, estaba en Siberia y ahí la gente ahí está muy, muy deprimido, estando ahí sin futuro, bajo Stalin, horrible. Y él estaba siempre feliz y contento. Y la gente le preguntaba, ¿cómo estás siempre feliz? O sea, seguramente antes de venir a Siberia no tenías nada que hacer con tu vida y acá tanto te da estar acá o estar allá. Entonces, mira, señores, antes de venir acá tenía un negocio floreciente, muy exitoso, y tengo familia que salió de Rusia y ahora estoy solo. Y no es de que no tenía lo que hacer antes. Dice, ¿cómo estás feliz acá? Dice, ¿ustedes por qué están tristes? Porque vieron los proyectos de su vida frustrados.
No pueden ser profesores, no pueden ser industriales, no pueden ser políticos, no pueden ser nada. Mi proyecto de vida no se frustró acá. ¿Cuál es mi proyecto de vida? Servir a Dios. Entonces, donde Dios me pone, ahí lo puedo servir, porque Él me puso ahí. La situación en la que yo estoy no depende de mí. Depende de mí qué voy a hacer yo con la situación en la que estoy. Puedo lamentar que estoy en una situación que no me gusta, o pensar, estoy en una situación que a Dios le gusta, ahora tengo que ver cómo puedo yo aprovechar la oportunidad para servirlo, y eso lo puedo hacer acá en Siberia, o lo puedo hacer donde sea que Dios me pone. Entonces, eso es una enseñanza que aprendemos acá, del hecho que el mismo Cohen que levantaba la ceniza, que fue la tarea culminante de todo el proceso de sacrificio, era el mismo que se ocupaba con sacar la ceniza para afuera, por más que desde cierta perspectiva son dos tareas incomparables en su importancia, pero en definitiva son las dos tareas mandadas por Dios. Entonces, al cumplir con algo que Dios quiere, está la misma esencia de conectarnos con Dios a través de eso. Y otra cosa en cuanto a otra enseñanza en cuanto a nuestra relación con el prójimo. Uno puede pensar, ok, yo quiero servir a Dios, pero yo quiero estar en un lugar de preferencia. Yo quiero vivir mi vida en Jerusalén, en un barrio de mucha vida judía, donde puedo, cuando no hay cuarentena, tener acceso a todos y a todo. Entonces, pero no me interesa a mí irme a alguna comunidad lejana, un lugar donde ni hay comunidad, para ocuparme con algo que está fuera del campamento. Quiero estar al lado del altar, no quiero estar afuera del campamento. A pesar de que es muy importante esa tarea también, que lo haga otro. Yo quiero estar en el epicentro de la santidad. Yo quiero estar en el altar, en el Beit HaMikdash, en Jerusalén. ¿Qué aprendemos de Rashi? Rashi nos enseña de que el mismo que sirve la comida tiene que ser el que vaya también a la cocina. O sea, el mismo que levanta la ceniza del altar, él mismo tiene que ser el que después va y para afuera, lo lleva para afuera. ¿Y cómo tiene que hacer? Tiene que vestirse con otra ropa, con ropa de otra calidad. O sea, tiene que poner ropa inferior a la ropa que él utiliza para las otras tareas en el templo. Tiene que vestirse con la ropa de la gente con la cual él va a ocuparse, y quiere decir no necesariamente físicamente la ropa, sino la ropa de la forma de hablar y adecuarse a la tarea. O sea, bajarse, vestirse de acuerdo a la tarea que le toca. Si a él le toca salir del Beit HaMikdash a un lugar lejano espiritualmente y ocuparse con la gente ahí que está en un nivel espiritual no en vías de desarrollo, entonces tiene que ponerse la ropa adecuada, quiere decir que tiene que sintonizarse con ellos para poder cumplir su tarea con ellos. Y a pesar que para él puede parecer un gran descenso, ¿por qué? Porque ahora tiene que ocuparse con alguien no para enseñarle lo que tiene que hacer, sino enseñarle lo que no debería hacer. Y lo que no debería hacer es solamente algo preparatorio para lo que tiene que hacer. Entonces, uno puede decir, o sea, que yo quiero ocuparme con cosas elevadas y con el final del proceso y no con algo que es solamente auxiliar y preparatorio. Entonces decimos de que no es así, de que por él, es con esto que él en realidad no está sacrificando nada, sino está adquiriendo
un estatus que no tendría de otra manera, porque la forma óptima de ser un servidor de Dios es cuando uno hace no solamente las cosas que a uno le pueden satisfacer personalmente, sino cuando hace también lo que a uno no le atrae en particular, pero lo hace porque es lo que Dios quiere. Ahí es cuando uno realmente está expresando su condición de servir a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque está sirviendo a Dios como Dios quiere que le sirva, no como uno quiere que Dios quiera que le sirva. O sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No tenemos un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Nosotros servimos a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Y si hay una tarea que parecería ser no tan dignificada, tenemos que hacerlo. Y con alegría. ¿Por qué? Porque si Dios lo quiere, es suficientemente digno para que uno lo haga. Entonces, así como Dios mismo fue quien nos sacó de Egipto, y Él no lo delegó. Para sacarnos de Egipto, Dios mismo vino y nos sacó de Egipto. Así dice la Torah. De que, y ahí decimos en la Haggadah de Pesach, de que Dios nos sacó, no mandó ángeles y no mandó serafines y no mandó ningún delegado, sino Dios mismo vino a sacarnos de la mano de Egipto y no lo delegó a alguien. Entonces, así también nosotros tenemos que servirlo, hacer lo máximo que podemos, y así también va a ser para nosotros, de que Dios va a venir a cada uno de nosotros a sacarnos a cada uno del lugar en que estamos físicamente y espiritualmente, y sacarnos de este exilio, como dice el pasuk, el versículo en Deuteronomio 33, que Dios mismo se va a ocupar de sacarnos del exilio, que sea en este mismo mes de Nisan, como dicen nuestros sabios en el Talmud, que Benisan Nigalu u Benisan Atidim Nigael. Hay una opinión ahí en el Talmud Rosh Hashanah 11a, de que también en el Midrash lo trae como una opinión, o sea, lo trae como un statement, no como una discusión, de que Dios nos sacó en el mes de Nisan y eventualmente también va a sacarnos en el mes de Nisan. Y ojalá que sea en este mismo mes de Nisan que salgamos todos de los Egiptos, las restricciones físicas y espirituales, intelectuales, emocionales, sociales y todas las limitaciones que tenemos. Ojalá que sea este mismo Pesach y entonces no vamos a tener cuarentena en el sentido de separarnos de todo, sino cuarentena en el sentido de encerrado todo el pueblo judío con Dios en el Beit HaMikdash, como hablamos al final de Yom Kippur, Ne'ilah. Ne'ilah significa cerrar. ¿Por qué? Porque el día cierra, ¿no? Entonces, y los portones, digamos, de acceso a Dios cierran. Es una forma de entenderlo. Las enseñanzas hasídicas explican de que Ne'ilah también implica encerrado, que es el momento en el cual estamos encerrados en una relación íntima con Dios. Es digamos, el máximo de Yom Kippur, cuando termina, ¿no? Entonces, lo mismo acá, la cuarentena tiene dos connotaciones. Nos separa de los que están afuera y nos junta con los que estamos adentro. Entonces, el deseo es de que para este Pesach salgamos de esa cuarentena que nos separa y entremos en ese encierre que nos une. Y ahí en el Beit HaMikdash vamos a cumplir con Pesach en su forma óptima, valorando y apreciándolo luego de tantos años de distancia del Beit HaMikdash y de no tener esa oportunidad, que en el año que sea realmente una realidad que se realice.
Bueno, hasta aquí llegamos con los shiur. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto, pueden sacar el mute. Los de Facebook son mensajes ahí, a ver si alguien mandó algo. Y los que quieren hablar acá por Zoom, solamente tienen que sacar el mute y pueden hablar y todos van a escuchar. Muchas gracias, Rab. Buenísimo todo. Muchas gracias. Gracias. Ya veo que mi cámara en Facebook estaba al costado, así que bueno, espero que nadie se frustró por eso. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir entonces con la vida. Y hay otros shiurim que estamos programando, así que estén atentos. Hay un shiur mañana a la misma hora, en el mismo lugar, sobre Pesach. Vamos a tener, de hecho, 2 clases de Pesach. El primero va a ser más una clase práctica y la otra va a ser más filosófica. O sea, la primera clase vamos a explicar cómo se hace el seder y todo por menores y por qué y cuánto. Y el miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a hablar sobre toda la parte filosófica, o sea, cómo vivenciar Pesach y el seder a nivel personal. Y también el jueves de noche estamos programando un mano a mano con Fabián Chames, que vamos a hablar también sobre Pesach, como hicimos el otro día sobre el tema de Corona. Y bueno, si alguien tiene algo para aportar en cualquier dimensión, bienvenido sea. Quisiera concluir este shiur con 2 cosas. Una es, dicen nuestros sabios, que el mundo, en Pirkei Avot, el segundo Mishnah del primer capítulo, de que el mundo se sostiene sobre 3 cosas: Torah, Avodah, Gemilut Hasadim, el estudio de Torah, Avodah, la Tefilá, y Gemilut Hasadim, Tzedakah. Entonces, el Rebbe muchas veces, cuando terminaba un Fabrengen, invitaba a todos a participar con Tzedakah. Entonces, los que tienen alcancía en su casa, sáquenlo o acérquenlo a la y poner algo de tzedakah, y si no tienen alcancía, pueden llamar a Chabad y la hagan llegar, o si no, un vaso cualquiera lo pueden designar como alcancía, ponemos tzedakah. Y también vamos a concluir con una tefilá, de que también que siempre debe concluir los Fabrengens con una tefilá, que es Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu ve'Elokei Avoteinu, sheibane Beit HaMikdash b'meira b'yameinu v'ten cholkeinu b'Torateja. De que sea la voluntad de Dios, que se construya el Beit HaMikdash rápidamente en nuestros días y que nos den nuestra porción en la Torah. Cada uno tiene una parte de la Torah que le corresponde específicamente. Y pedimos a Dios que nos guíe para que estudiemos lo que es importante que nosotros estudiemos y que es importante ser estudiado por nosotros. Hay una doble dinámica ahí. Está lo que yo necesito de la Torah, pero a su vez está lo que la Torah necesita de mí para que yo la descubra, para que yo la entienda, para que yo la explique, para que yo la difunda. Entonces, cada uno tiene una parte de la Torah que él necesita y cada parte de la Torah tiene el alma que tiene la tarea de liberar el potencial que esa parte de la Torah tiene. Bueno, l'chaim a todos y hay una pregunta ahí. Sí. Ok, bueno. Have a nice day.